Bueno, hoy vamos a estar hablando de qué nos salvó Dios, porque muchas veces hablamos de la palabra salvación, pero no le damos o no comprendemos el valor completo de por qué somos salvados. Entonces quiero que repitas conmigo, ¿salvados de qué? Repite, ¿salvados de qué? O sea, ¿de qué fuimos salvados? ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó el Señor Jesucristo? ¿Cuál era la intención de Dios y en qué consiste la salvación de Dios? Hemos venido hablando de autoridad, terminábamos este jueves pasado con Osquitar el tema de la autoridad. No que digamos que no hay más que hablar de la autoridad, no, hay mucho tema para hablar sobre la autoridad, pero estábamos viendo y concluíamos que todo hijo de Dios, todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo a través de Jesucristo, tiene autoridad espiritual. Que no la ejerza no significa que no la tenga. ¿Listo? Veíamos también, estuvimos viendo hace como un mes también lo que es la gracia, ¿no? ¿Se acuerda alguien de la definición de gracia? Misericordia. Pero llegábamos a una conclusión específica que es la bondad de Dios a través de Jesucristo a favor para tu vida. O sea, la gracia es la bondad. Todo lo que dice ahorita la misericordia de Dios a favor para tu vida. La pregunta es, ¿sabes que tienes esa gracia a favor tuyo? Que no sepas que no tienes la gracia no significa que la gracia no esté a favor tuyo. Lo mismo pasa con la autoridad espiritual. Tienes autoridad espiritual, que no la utilices no significa que no la tengas. Entonces, la palabra salvado y salvación hoy en día la decimos como muy rápido y no la tenemos como muy en cuenta, no comprendemos todo lo que significa la palabra salvación. Entonces, de pronto, espérate un momentico que es que me da la luz acá de esto y no me deja ver la enseñanza. Vemos esa palabra como muy casual, pero entonces vamos a profundizar en la salvación y qué interés tenía Dios a través de la salvación. Y tenemos que también identificar entonces para qué vino el Señor Jesucristo en la cruz, porque muchos pensarán que el Señor Jesucristo vino a este mundo para si yo tengo un mal día, que entonces me convierta en buen día. No. De pronto podemos pensar el Señor Jesucristo vino a este mundo simplemente para que tengamos una actitud positiva. Tampoco. Porque pongo un ejemplo. Hay gente que sin creer en el Señor Jesucristo pueden estar pasando un buen día y tienen actitud positiva. El Señor Jesucristo no solo vino a este mundo para hacernos sentir felices, exitosos y realizados. No, o sea, ese no fue el fin del Señor Jesucristo. El fin con que Dios mandó al Señor Jesucristo lo vamos a ver para poderle dar valor a esa palabra salvación. Desde luego, estos son algunos de los beneficios secundarios que tenemos por recibir a Jesucristo. Podemos tener un buen día, podemos ser exitosos, podemos tener una actitud positiva con el Señor Jesucristo. Pero conozco a cristianos que no están pasando buen día. Conozco a cristianos que no tienen una actitud positiva. Entonces, des en cuenta, si entendemos lo que es la salvación, pues vamos a entender claramente también qué tengo a través de la salvación y Dios qué quiere a través de la salvación. Pero el propósito específico de Dios al impulsar al Señor Jesucristo aquí en la tierra fue traernos salvación. Claro, retenemos beneficios por eso, pero la idea principal de Dios a través de el Señor Jesucristo fue darnos salvación. Repite conmigo, salvación. Pero entonces el Señor Jesús vino a salvarnos para librarnos de nuestros pecados. Repite conmigo, el Señor Jesús vino a salvarnos para librarme de mis pecados. Ten en cuenta que tus pecados, y puedo decir que nuestros pecados, pero haciendo referencia a ti como persona individual, tus pecados te estaban condenando ante Dios. Y el pecado principal que nos estaba condenando ante Dios se llama incredulidad. ¿En algún momento llegaste a ser incrédulo? Sí, claro, todos. Es tanto así. Me acuerdo tanto que mi mamá, estando yo viviendo todavía con mis padres,
Mi mamá escuchaba música de Dios, alabanzas, adoración, y eso a mí me raía el corazón, me ponía de mal genio. Y era una cosa, le decía, mamá, quite eso. Que claro, mi mamá no lo quitaba, pero eso me molestaba a mí, me molestaba, o sea, me indisponía bastante. Bueno, pero entonces, espérate que es que esta luz, voy a hacer para acá, recógelo ahí, pues yo por... Perdón que me haga este lado, que es que el reflejo no me deja ver, tenemos que cuadrar eso. Eh, entonces, quiero que veamos a través de la Biblia lo que la palabra de Dios nos dice a través de la salvación. Quiero que vayan buscando ahí conmigo, primera carta de Pedro, versículo 2, versículo 24. Esta es una de las cartas que más leemos en cuanto a salvación, porque también la utilizamos para poder reclamar sanidad o prosperidad. Pero mira lo que dice Primera de Pedro, lo voy a leer en la versión latinoamericana, ahí está en la versión traducción internacional, nueva versión internacional, dice, Él mismo llevó a cargo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Esto lo conocemos y lo identificamos cuando estamos hablando y le estamos hablando a la enfermedad. En el nombre de Jesucristo mencionamos esto. Pero ten en cuenta, vamos hoy a indagar, a profundizar en esa salvación y en eso que el Señor Jesucristo cargó en el madero. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo funcionó eso? Nueva Traducción Viviente dice, del mismo primero de Pedro 2:24, dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes han sido sanados. La palabra dice que todos tus pecados fueron cargados sobre Él. Y eso tuvo un efecto sobre Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver. La traducción lenguaje actual, que es otra traducción, dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados. Mira lo que nos está diciendo la traducción lenguaje actual. Que no solo los cargó, sino que Él hizo suyos nuestros pecados. Él hizo suyo, o sea, todos los pecados que tú has cometido, desde el día antes de que tú recibieras al Señor Jesucristo y los días después, que todos esos pecados ya los cargó Jesús en la cruz. Eso es hermoso. No fue tan hermoso para él en ese momento. Y la nueva versión internacional, que es la que tenemos aquí, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado. Pero aquí esta versión nos amplía más la visión. El fin de que nuestros pecados fueran puestos sobre Él y Él los tomara como suyos era para que nosotros muriéramos al pecado. Sin eso no podríamos morir al pecado. Por eso hay veces es difícil decirle a alguien o orar, no, difícil no. Es imposible que alguien que no haya nacido de nuevo, que tenga a Jesús en su corazón, tenga un cambio de vida sin Jesús. Si tú le exiges a una persona que no ha nacido de nuevo resultados de un cristiano, ¿cómo los va a hacer? Si su naturaleza espiritual está en el mundo, él no puede dar resultados espirituales de acuerdo a lo que Dios quiere. Es imposible, no puede. Simplemente va a hacer un querer de buenas acciones para tratar de cambiar, pero su raíz no va a cambiar. Por eso es difícil decirle a un adicto al alcohol o a la droga, venga, sea bueno, deje de tomar. No puede. Tiene que pasar por un proceso psicológico y de desintoxicación muy largo para poder llegar a ver resultados en su vida. Conozco personas que en un solo instante han sido desintoxicadas de coca y de todo tipo de droga. Voy a contar un testimonio rápido de un pastor amigo. Él fue drogadicto. No del pastor Wilson que les conté el jueves, sino de otra persona, pastor Armando, y él era brujo. Él llegaba y me decía lo siguiente, Carlitos, si yo quería, podía hacer que las mujeres se tomaran mis orines y rezarlas. A ese nivel andaba en la calle, varias veces la esposa fue a sacarlo a la antigua calle del Cartucho en Bogotá. O sea, es una de las calles
más feas que tuvo Bogotá. Eso lo tuvo que acabar la alcaldía, pero eso luego tumbaron todas esas casas, ese sector del centro lo tumbaron del todo, pero eso luego se desplazó a otro sector que ahora se llama el Bronx. Y luego se desplazó a otro barrio, pero eso es increíble, eso es una cosa del diablo. Pasar por ahí no digamos que nos da miedo pasar por ahí, pero sabes que ahí hay una olla del diablo. El caso fue que varias veces la esposa tuvo que ir a sacarlo de ahí. Y una vez él nace de nuevo y le entrega su corazón al Señor Jesucristo, pero seguía en la adicción. Fue y hizo una plata y dice que él antes de coger el taxi le dijo al Señor, Señor, yo sé que tú existes, sácame de esto, no quiero más esto. Y entregó su vida a su corazón. Él dice que levantó la mano para parar el taxi y sintió que algo le bajó la mano. Y en ese momento se rompió toda adicción al bazuco, porque el bazuco es uno de los peores adictivos de las calles. Le tumba a la gente a los dientes, es tremendo. Y dice que no necesitó ni un segundo de reacondicionamiento físico, de desintoxicación, y ya, al día siguiente estaba como si nada. Eso lo logra el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los pecados del pastor Armando fueron cargados por Cristo en la cruz, y eso le quitó a él el poder, le quitó el poder al pecado para que el pecado siga haciendo efecto sobre él. ¿Se dan cuenta la importancia de la salvación? Entonces todo lo que tu carácter es y no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sin Jesucristo no puedes hacer la voluntad de Dios a través de tu carácter. No puedes, te vas a desgastar, va a ser una norma moral para poder hacer bueno. Entonces tengo que ser bueno. Sinclair Ferguson, un teólogo escocés, escribió lo siguiente: sí, es extraordinariamente cierto que Sí, es extraordinariamente cierto que Él no nos atribuyó la responsabilidad de nuestros pecados, pero esta no es la maravilla máxima. La maravilla de todas las maravillas es que Dios le impuso nuestras ofensas a su Hijo, el Señor Jesucristo. Él no las pasó por alto, Él las sancionó al máximo en la persona de Jesús. Esto lo escribe, este es un teólogo escocés muy conocido, un predicador escocés. ¿Qué está diciendo él? Oiga, lo maravilloso no es que Dios borró tus pecados a través de Jesucristo. La maravilla es que Él en Jesucristo los castigó. O sea que porque tu pecado no te cueste o que se haya sido quitado de tu vida gratis, no significa que alguien tuvo que pagar el precio de ese pecado. Tremendo, ¿no? Y eso se comprueba en Pastor Armando, eso se comprueba en el testimonio que les conté del Pastor Wilson, eso se comprueba en la vida de Osquitar, en mi vida, que después de que tú recibes al Señor Jesucristo, ya el mundo como que, no me llena, no me sacia, solo encontramos plenitud en Dios, porque Jesucristo a través de su cruz quita el poder del pecado sobre tu vida. Claro, te puedes estar preguntando, pastor, pero entonces yo ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo cometiendo esto que a Dios no le agrada? Toca ver si realmente primero Jesús se habita en tu corazón. Sería lo primero. Segundo, tocaría entrar a ver cómo es tu relación con Dios para que el Espíritu Santo te pueda hablar. ¿Te das cuenta? Pero siempre, siempre Dios a través de Jesucristo nos lleva a tener un cambio. Quiero que digas conmigo, Dios es justo. Repite otra vez, Dios es justo. ¿Dios es qué? Justo. Y muchas veces queremos ver socialmente al Dios amor. Cuando digo socialmente, es que hay muchas filosofías que Dios es amor, entonces como Dios es amor, entonces un hombre con un hombre se pueden amar, porque si Dios es amor, pues yo puedo amar a otro hombre. No. Dios es amor, pero también es justicia. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Isaías 59, en la Nueva Versión Internacional, dice, del versículo 1 al 2, dice, tiene este versículo, dice, pecado, confesión y redención. Repite conmigo, pecado,
confesión y redención. En sí ese es el problema de una conversión, es el problema no, esa es el resumen de una confesión. El hombre está en pecado, hay una confesión y hay una redención. Versículo 1 dice, la mano del Señor no se acorta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. No son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué es lo que aleja al hombre de Dios? El pecado, las iniquidades, el pecado. O sea que todo hombre en lo natural, todo hombre pecador en lo natural, Dios lo aleja de él. Lo dice la palabra. Mira lo que dice el versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Está hablando el profeta al pueblo. Oiga, iglesia, son los pecados suyos los que alejan de Dios. Claro que aquí no aplica para nosotros, porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya esos pecados fueron quitados y colocados sobre Jesucristo, y Dios castigó ese pecado sobre Jesús. Entonces, necesitamos realmente ayuda. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí necesitamos ayuda? Sí, pero Dios sí nos envió la ayuda a través del Señor Jesucristo en la cruz. Hay algunos que piensan, y ciertas filosofías del mundo piensan, pero la cruz no es tan necesaria. Sin cruz no hay cristianismo. Dijo Osquitar, tan sencillo como eso. Y algunos piensan, no, es que la cruz no es necesaria. Quiero decir a los que piensan que la cruz no es realmente necesaria, que realmente están equivocados. Y más adelante les voy a dar un testimonio, no mío, de un pastor. Y mira lo que la palabra nos dice a través de la cruz. Pablo hizo referencia a lo que la cruz significa para el mundo. Y lo vamos a comenzar a ver a través de la palabra. Mira, te repito, Pablo hizo referencia sobre lo que hizo la cruz a través de la palabra. Gálatas 5:1, en estos versículos, si voy a ir rápido, si alcanzas a pasarlos, gato. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no los ofendería. ¿Se han dado cuenta que la cruz ofende a cierta parte de la sociedad? La cruz ofende a los que pertenecen al grupo social LGTB. Es una ofensa para ellos. Mira, tú puedes hablar con alguien con una distinta inclinación sexual sobre Dios. Y te van a hablar de Dios y van a creer en Dios. Pero tú les hablas del Señor Jesucristo y ahí sí no. Eso los ofende. Los ofende. Ellos se sienten ofendidos, se sienten atacados por eso. Pero la cuestión es que se ofenden contra nosotros y nosotros no fuimos los que escribimos la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Lo vamos a leer del 18 al 23. Y aquí vamos a comprobar esto que les digo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Se dan cuenta que esto comprueba lo que les digo? Para el mundo sin Cristo, esto de la salvación a través de la cruz es una locura. No, hermano, ustedes están locos. ¿Sabían ustedes que a ustedes les dicen locos? Sí, porque usted es cristiano, no, ya perdió el año. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen.
Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Y la humanidad piensa que Dios salvar la humanidad a través de sacrificar su hijo, eso es locura. No, ese Dios no es amor, porque ¿cómo que va a matar a su hijo entonces para salvarnos a nosotros? La humanidad, al querer igualarse al racionamiento de Dios, pierde. Escuchen esto. La humanidad, cuando quiere igualarse a lo que Dios piensa, pierde. ¿Qué dice Dios con respecto a eso? Los haré que se enreden en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre entra a racionar en contra de la voluntad de Dios? Dios simplemente dice, enrédate en tus propios pensamientos y yo me hago a un lado. Es tan así. Quiero comprobar esto con un testimonio. No es un testimonio. Estábamos hablando con mis hijos y mi esposa con una familia. Y un sobrino estaba colocando un planteamiento de Dios todo raro. Y el Espíritu me llama la atención y dice, ponle atención a lo que él está diciendo. Entonces yo le pongo atención y comienza a decir unas cosas de Dios re locas. Y yo le digo, oye, ¿y de dónde sacas eso? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y comenzó a explicarse y a explicarse, a explicarse, cuando él mismo comenzó a contradecirse. Él mismo, en su sabiduría, comenzó a contradecirse. Cuando entonces le digo, te estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Y Tomás llega y le dice, sí, primo, te estás contradiciendo. Y quedó, wow. Comprobamos, simplemente el hombre cuando comienza a hablar y a hablar en sus filosofías, él mismo se enreda él solito y nunca llega a nada. ¿Cómo puede ser un acto tan aparentemente cruel la crucifixión del Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser la crucifixión del Hijo de Dios ser el poder de Dios? ¡Ay! ¿Qué hombre ha podido vencer al diablo? Sino el poder de Dios. ¿Qué hombre ha podido traer salvación a través de la cruz? Solo Dios. ¿Qué poder de hombre, ni siquiera el hombre con más plata del mundo puede igualarse al poder de Dios? Inclusive, el más poderoso se enferma. Inclusive, el más poderoso tiene problemas familiares. ¿Y no se han dado cuenta que los más poderosos son los que más problemas familiares tienen? Tremendo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser eso el poder de Dios? Y la palabra nos comprueba, eso para el mundo es locura. Eso para el mundo es locura. Quizás algunos piensan que Dios aparta la mirada o ignora los pecados de la humanidad porque Él es un Dios de amor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo. Explico esto. Toda la humanidad quiere perdón de Dios porque Dios es amor. Pero cuando hablamos del Dios justicia, ese Dios no me gusta. Ese Dios no es tan bueno. No es amor porque como si el amor es gratis. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Versículo 3 dice, proclamaré el nombre de Jesús. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. ¿Él es qué? Recto y justo. Les voy a colocar un ejemplo. Resulta que aquí en Chía colocan un juez. Y entonces al juez comienzan a llevarle a todos los capturados de violaciones, homicidios y todo. Entonces este juez comienza a decir, no, perdonado. Y los que acusaban al reo, pero ¿cómo así? Si robó. No, está perdonado. Y todo el que robaba, el que mataba, no, todos perdonado, todo es perdonado. Si Dios fuera de esa manera, entonces comenzaríamos a pensar todos como habitantes de Chía, oiga, hacer lo malo es bueno y hacer lo malo no tiene castigo. Ojo, Dios es amor. Pero eso no cambia que Dios castigue el pecado. Claro, ahí la cara nos cambia a todos un poquito. Llegaríamos a concluir, de acuerdo a este juez,
que el crimen está bien y no tiene consecuencias. No hay nada absolutamente en la Biblia que muestre que Dios no es justo y es amor. Es más, la gracia que decíamos al principio, que la gracia es la manifestación de la bondad de Dios a favor de nosotros, también tiene que ver con justicia. Y eso lo vamos a ver ahorita. Éxodo, versículo 34, del 4 al 7. Éxodo, capítulo 34, del 4 al 7. Versículo 4. Moisés hizo 2 tablas de piedras iguales a las primeras, y al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Versículo 5. Dios bajó en una nube y ahí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Versículo 6. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en alta voz: soy el Dios de Israel. Yo soy es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quien hacen lo malo. Pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos y bisnietos y tataranietos. Y esto lo está diciendo directamente Dios. No lo está diciendo Moisés. Dice que cuando esto sucedió después de que se rompieron las primeras tablas, que Moisés rompe las primeras tablas, el Señor le da las segundas tablas a Moisés. Y dice que la presencia de Dios baja al campamento y se escucha esa voz. Si yo soy un Dios amoroso, mis amados pueblito de Israel, yo los amo, yo tengo mucha paciencia con todos y sé amar, pero también sé castigar. ¿Queremos mostrar un Dios castigador? A través de la cruz es imposible. Es un Dios perdonador. Pero vamos a ver entonces qué pasa con esto. Isaías 45, 20 al 21. Isaías 45, 20 al 21. La versión que estamos pasando acá, esa versión es la nueva versión internacional. Al mismo tiempo yo voy leyendo la versión TLA, que es traducción lenguaje actual. Son las dos versiones, bueno, alguna de las dos más versiones más fáciles de entender. También está la nueva traducción viviente, pero pues hoy estoy utilizando estas dos. Isaías 45, 20 al 21. Dice versículo 20. Reúnanse y acérquense. Hay gente ignorante que carga ídolos de madera y ora a dioses que no pueden salvar. Esa gente no entiende nada. Vamos ante el juez para ver si pueden responderme. ¿Quién anunció estas cosas mucho antes de que sucedieran? Fui yo, el único Dios. Y no hay otro Dios fuera de mí. Solo yo tengo el poder para ofrecer justicia y salvación. Vuelve a decir Dios en Isaías. Él tiene el poder para dar justicia y salvación. Repite conmigo: justicia y salvación. Jeremías 31, 30. Versículo 30 dice: porque cada quien será responsable por sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Estamos solo viendo el Antiguo Testamento hasta este momento y nos hemos dado cuenta que, oiga, se ve que es un Dios que sabe amar, pero también sabe hacer justicia. Y que Dios dice que no soporta el pecado. Y vamos a ver esta última lectura del Antiguo Testamento. Dice Nahum, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dice, Nahum capítulo 1, versículo 2 y 3. Nuestro Dios exige que le seamos fieles. Cuando se enoja, toma venganza de sus enemigos y de sus contrarios. Nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero Dios es paciente y no se enoja con facilidad. ¿Se dan cuenta que en el Antiguo Testamento veíamos ese Dios que no le gusta el pecado, que es justicia pero corrige? ¿Será solo eso en el Antiguo Testamento? Dice Nancita que no. Vamos a leer Habacuc 1.13. Esta es, dice Habacuc 1.13, dice: tú no soportas la maldad ni aceptas el pecado.
Esto era en el Antiguo Testamento. Ah, pastor, es que el Antiguo Testamento estaba en la ley y ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Pues le tengo noticias, es el mismo. Y hay palabra en el Nuevo Testamento que nos muestra lo mismo del Antiguo Testamento. Romanos 2, versículos del 3 al 6. Bueno, pero ahora quiero que presten más atención a esa palabra. ¿Por qué? Porque Romanos es un libro del Nuevo Testamento y es para nosotros la iglesia. Repite, Romanos es un libro para nosotros la iglesia. ¿Listo? De pronto esto no les agrade mucho. De pronto van a decir cuando salgan, uy, no, el pastor nos dio duro hoy, pastor, no, pero ¿por qué tan agresivo con eso? No, estamos leyendo la palabra de Dios y hemos venido hablando de autoridad, gracia, pero como iglesia, la palabra nos dice que el alimento que se da acá tiene que ser variado, nutritivo, y tenemos que hablar toda la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo del 3 al 10. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, por hacer lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento, en primer lugar los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Pastor, yo no había leído eso en la Biblia, yo pensé que ser cristiano ya la salvación y ya no, sí. Gracias es la misericordia de Dios a favor tuyo, pero eso no te da derecho a pecar. Una palacet, la de la canita al aire. Arregla cuentas con el Señor. El Señor dice que al reino de los cielos no entrarán ni los idólatras, ni los borrachos, ni los que se acuestan con hombres, hombre con hombre. Yo no dije eso, eso lo dice el Señor. Es más, la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. O sea que cuando tú levantas a grito en ira a tu casa, Dios te está viendo como injusto. Ay, Dios dice. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Y sigue, oiga, pero yo pensé que eso solo era en el Antiguo Testamento. Aquí el Nuevo Testamento vuelve y nos dice varias veces, Dios castiga el pecado. Les tengo noticias, a los que estamos en Cristo Jesús, nuestras culpas y pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo y Él cargó con la culpa que era de nosotros y nos libró del pecado. Uy, pastor, menos mal terminó con eso porque yo ya estaba como con el rabo caliente. Por eso, de pronto algunos vamos a poder, dice mi pastor Gustavo, vamos a poder entrar al cielo apenas con el rabito chamuscado.
¿Cómo la ven? Miren lo que las escrituras dicen del Señor Jesucristo. O sea, la misma Biblia hablando del Señor Jesucristo. Esto es hermoso. Hebreos, sí lo voy a leer rápido. Hebreos 1.9 dice, los voy a leer en la versión TLA. Hebreos 1.19. El Señor Jesús ama la justicia y odia la maldad. Hebreos 12.29 dice, nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Judas 1 de 22 del 23 al 22 dice, ayuden con amor a los que están del todo, que no están, vuelvo y repito, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer lo mismo que ellos hacen. Este es importante, este capítulo de Judas, estos versículos son importantes porque son órdenes para la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Vengan. Entonces, Yolimar, por favor, ayuda a los que no están, que no están convencidos de su salvación y ayuda a sacar personas del infierno. Eso está diciendo la palabra a cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿cómo vamos a ayudar a los que todavía no tienen salvación si no entendemos la salvación? Y volvemos al título de la enseñanza. ¿De qué nos salvó Dios? ¿Les parece poquito? El Señor Jesucristo se refiere al odio que tiene. Voy a colocar aquí un ejemplo de que lo siguiente está en Apocalipsis. Miren lo que el Señor Jesucristo se refiere. Cambio el planteamiento. Vamos a explicar qué odia el Señor Jesús. Y Él nos muestra en Apocalipsis exactamente qué odia el Señor Jesús. Y Él habla de los Nicolaitas. Este grupo era un grupo de personas que fueron enseñados por Nicolás, uno de los 6 diáconos que estuvieron en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, los apóstoles estaban toteados de trabajo. Entonces oraron para nombrar 6 diáconos que los ayudaran a servir a las mesas. Uno de esos diáconos se llamaba Nicolás. Nicolás con el tiempo tergiversó la enseñanza de la gracia y él comenzó a decir, no, como somos salvos por gracia, a eso podemos hacer de todo que Dios nos perdona. Y incitaba a la gente a que se unieran a los ritos paganos y a los ritos inclusive abominables de orgías y todo, y que luego volvieran a la iglesia porque eso nada pasaba. No se haga nada para eso, Nicolás o yo. Entonces, ahí sí, ya que les expliqué que eran los Nicolaitas, miren lo que dice Apocalipsis 2, del 6 al 15. Aquí en el versículo 2, versículo 6, Apocalipsis 2, 6, está hablando directamente del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Dice, lo que me gusta de ti, lo que no me gusta de ti, es que lo mismo que yo odiaba, lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo odiaban ustedes. ¿Cómo dice esta versión ahí? Pero tienes a favor que aborreces las prácticas de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios, el Señor Jesucristo está diciendo en Apocalipsis que Él aborrece esas prácticas. Pero entonces podríamos decir, ¿cuáles son tus prácticas que se parecen a las de los Nicolaitas? Silencio, dijo mi pastor Andrés, silencio en la sala. Versículo Apocalipsis 2:15. Y aquí le está hablando a la iglesia de Pérgamo, pero lo vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hicieran pecar a los israelitas y además los animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco ha rechazado a los que siguen las enseñanzas de los Nicolaitas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los Nicolaitas y a sus seguidores. Y tengan en cuenta que está hablando el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento a una iglesia ya establecida. O sea que lo que el Señor Jesucristo aborreció en Apocalipsis, hoy en día
lo sigue aborreciendo. El libro de Apocalipsis no solo habla de las grandezas del cielo. En el capítulo 20 se habla del juicio final que se llevará a cabo en el gran trono blanco. La palabra en el Apocalipsis capítulo 20 nos dice cómo es el final de los tiempos, que nosotros vendremos con el Señor Jesucristo. Yo vengo en mi caballo, yo no sé si ustedes tienen un caballo, pero yo tengo un caballo al lado del Señor Jesucristo. Dice que Él va a venir en un caballo y que en su traje, uy, me estremezco, dice aquí, Rey de reyes y Señor de señores, y que el ejército del Señor vendremos con Él a gobernar. Yo tengo mi caballo, yo no sé si tú lo tienes, pero yo estoy en ese ejército con el Señor Jesucristo. Pero dice en el versículo 20 que todos, voy a leerlo, Apocalipsis capítulo 20 del 14 al 15. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en ese lago quedan separados de Dios para siempre, y allí fueron arrojados todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. El juicio del gran trono blanco van a ser juzgados todas aquellas personas que no creyeron en el Señor Jesucristo. Y dice cuál va a ser el fin de esas personas cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida. Te pregunto, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Tienes la certeza? Hoy necesitamos que tú tengas la certeza de salvación. Y no te vaya a dar pena. Pastor, como que no. Fresco, ¿por qué? Porque entonces hoy es el día de tu salvación. Pero si te das cuenta, por eso es necesario que hablemos tan claro la palabra de Dios para que tú también tengas clara tu salvación. O puedes hoy decir, pastor, no tengo clara mi salvación. ¿Te das cuenta? Entonces prefiere o que prediquemos por las ramas o prefieres que hablamos así de frente, como nos dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esto nos lleva a pensar y nos lleva a concluir algo que es literalmente real. El infierno es real. Escúchame, el infierno es real. Algunas personas han tratado de rebatir del infierno. Aquellos que rechazan la autoridad bíblica pueden decir que el infierno es simplemente el resultado de la imaginación de los hombres. Voy a hablar algo de la Iglesia Católica. Como hijo de Dios y como cristiano, yo puedo hablar de la doctrina, mas no puedo hablar de los hombres. Pero la doctrina católica, cuando falleció Juan Pablo II, decía, escuchen bien, que el infierno existía. El papa que siguió fue Ratzinger. Y él entró a decir que el infierno no existía. Luego entró Benedicto, creo que fue Benedicto. Y la posición de él fue, no, el cielo sí, el infierno sí existe, pero eso lo vivimos aquí. No se haga nada para eso. O sea, pongo un ejemplo. En el transcurso de unos 6 años, porque fue rápido la sucesión de ellos, en el transcurso de unos 6, 8 años, la Biblia cambió. Sigue siendo la misma, dice Dorita. ¿Te das cuenta? Aquí sucede esto. No quieren coger la Biblia, pero no quieren asumir la autoridad de la Biblia y tener literal la Biblia. ¿Saben por qué sucede estas confusiones en las distintas religiones? Porque no tienen como fuente única de revelación la Biblia. Sino se basa su fuente de revelación, también se basa en otros pensamientos humanos, en movimientos filosóficos. Pero que el infierno existe, él existe. Algunos emplean la Biblia para apoyar sus opiniones del infierno con la Biblia. Pero no quieren asumir lo que la Biblia dice. Piensan que el infierno sí existe, pero eso no es para ellos. Lo que significa, según ellos, es que todas las personas,
La mayoría de personas en el mundo quieren pensar que todos van al cielo. ¿Y en qué se basan en esto? En que quieren conocer a un Dios amor, pero no quieren conocer a un Dios justicia. Y esto viene y desemboca en una corriente filosófica o en un pensamiento que se llama el universalismo o la reconciliación final. Ah, no, que tú en tu lecho, cuando te estés muriendo, como Dios es amor, Dios te salva. ¿Sin Jesús? ¿Te das cuenta que si no eres salvo con Jesús tienes seguridad de salvación? Porque eso cambia, hay un cambio en tu naturaleza espiritual. Y escucha esto, está bien utilizar la razón, pero se supone que nunca debemos colocar nuestros propios pensamientos sobre la palabra de Dios. Dios te invita a razonar con la palabra, a meditar en la palabra, pero Dios no te invita a que contradigas la palabra. ¿Cómo la ves? Isaías 1:18 dice, miren lo que dice el Señor acá. Vengan, pongámonos las cosas claras, dice el Señor. En otras versiones le dice al hombre, venga, pongámonos a cuentas. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Venga a ver, nos ponemos a cuentas. Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Eso sucede cuando tú arreglas cuentas con el Señor. Eso sucede cuando tú arreglas cuentas con el Señor y el Señor te llama a cuentas en la cruz, a través de la cruz, ¿no? Fuera de la cruz pierdes. Si tú te vas a cuentas fuera de la cruz, no, te rajas. Pero cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú confiesas tus pecados a Dios, reconoces inclusive tu pecado de incredulidad ante el Señor Jesucristo, tus pecados, dice, quedan blancos como la nieve. Para todo ser humano es difícil aceptar la realidad del infierno. A mí antes el infierno me daba miedo. Y aunque no creí, en ese tiempo que me molestaba la música de adoración que colocaba mi mamá, sabía que había un infierno, pero como que no me importaba. Y cuando escuchaba hablar del infierno, como que eso, había algo aquí que me decía que es cierto, pero me quería hacer el loco. Que yo me quiera hacer el loco no significa que el infierno deje de existir. Mira lo que dijo C.S. Lewis. Dijo, es un apologista cristiano anglicano, es británico, y escribió lo siguiente. ¿Han visto la película de Narnia? Se lo recomiendo que vean la película de Narnia. Son tres películas. Es una serie, pero el centro es el Señor Jesucristo. O sea, me gusta mucho. Al Señor Jesucristo lo muestran como león. Él es el protagonista de Narnia. Él es el león. Mírenla. Para los niños es excelente. Mírenla con los niños. Él escribió estas 3 películas. Y él dijo el siguiente concepto del infierno. Miren lo que él dice. Dice, no hay ninguna doctrina cristiana que yo estaría más decidido a quitar del cristianismo que la doctrina del infierno. Si esto estuviera en mis manos hacerlo. Pero esta tiene el apoyo total de las Escrituras y sobre todo de las propias palabras de nuestro Señor. La Iglesia cristiana siempre ha sostenido y cuenta con el apoyo de la razón. ¿Qué está diciendo Lewis acá? Que él le da temor el infierno al estar sin Cristo. Y dice que a él le gustaría quitar de la Biblia la doctrina del infierno. Pero dice que no puede, porque la misma doctrina dice que lo faculta y también trae razón al infierno. O sea, que la razón del ser humano no puede negar el infierno. Para poder aceptar que todos son salvos con base en la muerte del Señor Jesucristo, tenemos que aceptar que tiene que haber algo de fe. Y por eso es que al ser humano sin Cristo le cuesta tanto entender el infierno.
Porque si no tiene fe y encuentra en la Biblia la información del infierno, lo que viene es temor. Uy, no, pastor. Uy, si entro con el rabo ahí encendido, pero eso trae temor. Pero en Cristo Jesús no debemos tener temor del infierno. Y termino con lo siguiente, Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a leerlo todos acá. Mas cuánto lo reciben, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Recuerden que todo ser humano es creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. Solo los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador podemos decir que Él cogió nuestros pecados, nuestras culpas y las colocó sobre la cruz del Calvario. Y Dios, Papá Dios, se encargó de cobrar esa deuda que tenían en contra suya. Porque dice que Él ama al pecador, pero Él hace que el pecado sea pagado. Y su sangre y su cuerpo hicieron eso por nosotros. Es muy distinto lo que Dios dispuso a los hombres frente a lo que el hombre recibió. Voy a volver a leer esto despacio. Es muy distinto lo que Dios dispuso a los hombres frente a lo que el hombre recibió. La expiación es suficiente para todos, pero la expiación de los pecados solo está dispuesta para los que creen. La salvación está dispuesta para todo ser humano, pero solo la recibe quien cree en el Señor Jesucristo. Él es potencialmente salvador para todos los hombres. Eso lo dice en Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dios es potencialmente salvador para todo ser humano. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Y es eficazmente, pero la salvación es eficazmente solo para los creyentes. Eso está en 1 Timoteo 4:10. Entonces, ¿qué limita a la salvación de Dios? Póngame en atención acá. Preste. ¿Qué limita a la salvación de Dios? Sí, el pecado. Pero el pecado está dentro de la persona. La incredulidad es lo que limita la salvación en los hombres. Repite conmigo, la incredulidad es lo que limita la salvación a los hombres.